Ferreira Ospino, que por favor prendan la pantalla para tener un control de esto. Y igualmente que la profesora Dayana. Sí, se te escucha bajito, Fidel. Se te escucha bastante bajito. ¿Y ahora? ¿Me escuchan ahora? Se escucha lejos. Vamos a ver qué hacemos acá, Dios santo. Ya está mi cámara encendida aquí. Sí, soy yo. Ahí está el doctor Miguel. Qué gusto verlo, doctor Miguel. Qué gran alegría. Son sus cabellos. Si yo tuviera cabello, me lo dejaría crecer así. Doctor Miguel Romero, mi cariño lo saluda acá de la Universidad del Atlántico, sobre la maestría del programa y el programa de filosofía. Bienvenido, doctor Miguel Romero, a nuestra alma mater de una manera virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Mi querido profesor Javier Ferreira. Buenas tardes a todos. Estoy en este momento ubicándome. Me tocó cambiarme de lugar donde estaba, pero ya, gracias a Dios, ya estoy ubicado y podemos empezar. Listo. A continuación, vamos a escuchar la sustentación de nuestra estudiante de la maestría de filosofía, la estudiante Gina Buzón, quien va a disertar sobre el análisis filosófico en el anime Naruto Shippuden, en la personificación de Pai Nagato y Naruto Uzumaki. Sea usted, mi querida estudiante, bienvenida a la defensa de su trabajo de maestría. Le cedo el cetro del poder, que es la palabra, así que haga uso de ella, por favor. Aló, buenas. ¿Me logran escuchar bien? ¿Aló? Sí, se escucha perfecto. Hola. Ok. Un momento. Hola. Hola. Sí, sí, se escucha perfecto, Gina Marcela. No escucho nada. Hola. Sí se te escucha, nosotros te escuchamos. Ok. Sí, me escuchan bien. Ok, perfecto. Sí, sí. No escucho absolutamente nada. ¿Me pueden decir algo para probar el audio, por favor? Sí, ¿escuchas ahí? Hola. Nosotros te escuchamos. Desde el PC. Y si quito los audífonos. ¿Aló? Hola. Ahora, ajá, ¿escuchas o no? Sí, ok. Sí, quería utilizar, buenas tardes, es un gusto tenerlos a todo un auditorio. Me sorprende la cantidad de personas, de estudiantes que tenemos, muy agradable tener el auditorio lleno. Estaba probando los micrófonos, el audífono, pero no escucho el audio, entonces voy a dejarlo un momento acá al lado. Si se filtra algún sonido, pido excusas. Supuestamente funcionaba, hice la prueba, pero ahorita en Zoom no sale el audio. Ok. Bueno.
Buenas tardes, profesor Miguel. Un gusto verlo. Ahorita ya virtual. Tuve el honor de estar con usted como estudiante de la maestría. Sus clases fueron magníficas. El profesor Javier, que también tuve la oportunidad, el profesor Fidel, mi profesora Dayana, mi directora de tesis, y bueno, sé que hay algunos estudiantes que tuvieron la oportunidad de dar clase conmigo y demás. Entonces, les quería pedir quería hacer una pequeña salvedad, una solicitud en primera instancia, y es si me pueden ayudar con el compartir las diapositivas para hacer un poco más ligera Sí. la presentación. Pásamela si quieres al WhatsApp y Vale, yo la listo. proyecto. Listo, ya te las paso. Listo. Están cargando. Vale. Y bueno, en segunda instancia, quería pedirles un poco más de 20 minutos, teniendo, bueno, la salvedad que, bueno, para responder las preguntas que me hicieron los jurados sobre las categorías, que, bueno, que son necesarias antes de entrar a la conceptualización de los capítulos. Entonces me voy a demorar un poco para que haya un poco más de claridad en las terminologías de anime, dolor y silencio. Entonces, bueno, como son temas, terminologías poco abordadas, sobre todo el tema del anime, entonces sé que me voy a llevar más de 20 minutos, espero no extenderme demasiado. Entonces, bueno, para que tengan esa claridad y esa solicitud que les hago, y el auditorio se sienta un poco más conectado y más afín con los términos que voy a abordar. Bueno, voy a esperar la profesora Dayana pueda compartir pantalla. Un minuto, ya casi. Vale. Listo. Bueno, que ya. Sí, Fidel, bueno, puede empezar, ¿no? Ya. Dayana, ya di el uso de la palabra. Ok, Sí, perfecto. Okay. Vale, listo. Gracias. Ok, como ustedes notan en esta primera diapositiva en la presentación, mi tema es el silencio como acto discursivo del dolor, análisis filosófico en el anime Naruto Shippuden en la personificación de Pain, Nagato y Naruto Uzumaki. En trabajo de grado como requisito para optar el título de magíster. Y bueno, mi directora de tesis, la profesora Dayana de la Rosa Carbonell. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior, la primera, esa. Gracias. Bueno, este trabajo tiene como propósito analizar filosóficamente el proceso de interacción del silencio a través de las múltiples técnicas de comunicación consolidados en la praxis lingüística, tomando como elemento de comunicación dos elementos indispensables que son los emisores y receptores, en la cual el emisor es el primero, el que codifica el lenguaje socializado ante cualquier destinatario, y el receptor es aquel que recibe ese mensaje
transmitido por el receptor. Precisamente estos dos elementos de comunicación, como son el emisor y el receptor, van a jugar un papel muy importante en el silencio como herramienta discursiva del dolor, en especial en estos dos personajes que es Naruto Uzumaki y Pain Nagato. Este mensaje transmitido puede ser de forma verbal y no verbal, como ustedes lo verán a través de signos y símbolos categoriales que voy a definir posteriormente. Realmente, el propósito de este trabajo es diagnosticar cómo la cultura oriental y occidental tiene elementos de encuentro en cómo vivencian el dolor estos personajes, tanto en los signos y los símbolos, cómo son transmitidos, cómo ambas culturas tienen imaginarios sociales a través de la animación del anime Naruto Shippuden. Este trabajo va a estar dividido para tales causales de la siguiente forma. Siguiente diapositiva, por favor. En primera instancia, encontramos el primer capítulo abordando la industria cultural del anime. Allí voy a categorizar los diferentes como visiones japonesas, como los mitos, las leyendas, las eras de Japón, el recorrido etimológico de la palabra anime, del manga y diferentes connotaciones sobre los géneros y subgéneros propios de la animación, asimismo como la identidad del otaku y demás terminologías que tienden a confundir ciertos malentendidos conceptuales. En segunda instancia, encontramos el papel del silencio y sus imaginarios sociales como canal comunicativo asociados al dolor en estos dos personajes, en Pain Nagato y Naruto Uzumaki. Aquí encontramos los imaginarios sociales que van vinculados al silencio, bueno, no solamente en Pain Nagato y Naruto Uzumaki, sino también en diferentes habitantes como Kakashi, como Itachi. Entonces, que son otros personajes de la animación, bueno, y evaluamos el silencio en las diferentes connotaciones de referencias conceptuales. Y por último, encontramos la conceptualización en torno al dolor. Aquí voy a evaluar las herramientas tecnológicas emanadas en la corporalidad de cada ser, en este caso Naruto Uzumaki y Pain Nagato, y consecutivamente a los signos y símbolos del dolor del maestro Jiraiya, que es un maestro que tiene vínculo directo con ambos personajes y tiene un aprendizaje muy significativo sobre el dolor y el sufrimiento en ambos personajes. Y por último, la conclusión y la bibliografía. Siguiente diapositiva. Ok. Antes de entrar en contexto, como les decía antes de mi presentación, quiero aterrizar ciertas terminologías conceptuales para que no haya un poco malentendido y ubicar al auditorio. Y digamos la terminología sea un poco más amena. Encontramos en primera instancia el dolor y el dolor moral. El dolor, de acuerdo a la IASP, que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia al daño real o potencial. Pero este daño real o potencial solamente va a estar direccionado al dolor físico, a las hemorragias, a los hematomas, es decir, un dolor que tú puedes ubicar, que lo puedes emanar, que lo puedes palpar en el cuerpo del ser humano. Mientras el dolor moral, bueno, quiero hacer una salvedad, una pequeña clarificación sobre el dolor moral. Esta primera definición del dolor sería delimitada al dolor físico. Este dolor moral lo pueden encontrar en las diferentes bases de datos del dolor, pero va a estar asociada al dolor psicológico. Este dolor moral que ustedes encuentran en la presentación es una reestructuración al concepto que se ha venido manejando hace infinidades de décadas sobre el dolor moral. Yo le hice una reestructuración en mi tesis de pregrado sobre el psicoanálisis, porque usted va a encontrar el dolor moral como sinónimo del dolor psicológico, como la psique, como ese duelo que no procesa la persona. Y bueno, el dolor moral yo lo asocio a los valores, precisamente a la terminología de la moral. Entonces, bueno, les cito.
radica en aquellos principios éticos que están avalados por una moral que se le han inculcado al ser humano en los distintos escenarios socioculturales, generando con ello una experiencia desagradable por aquellos valores que ya fueron transgredidos en la sociedad, dirigidos para el hombre como para la mujer como medio de control sobre la voluntad humana. Es aquella experiencia desagradable que tienes ante una vivencia, y no necesariamente tienes la vivencia directa, sino una imagen de compasión, una imagen de culpa ante esa otra persona por el no reconocimiento. Esa es la reestructuración del dolor moral que le hago. En siguiente instancia encontramos al lenguaje del dolor. Bueno, el lenguaje del dolor va a estar asociado al silencio, porque es aquella exteriorización que le damos a los signos y símbolos del dolor que nos está flagelando en el interior. Y los signos serían, digamos, los hematomas, aquello que podemos palpar, aquello que podemos ver, mientras los símbolos son la abstracción de esa vivencia. Es decir, si yo tengo un dolor de cabeza o un dolor de garganta, yo me cuestiono y pregunto, es un proceso de abstracción, ¿qué es lo que sería el símbolo como tal? Por eso el símbolo no se puede ubicar y va a estar siempre asociado al dolor moral. Y bueno, ¿puedes retroceder un poco, por favor, profe? Y este lenguaje del dolor, que va a ser la exteriorización de aquella flagelación que encontramos, de aquella vivencia, va a estar asociada a los nociceptores, que son los receptores del dolor. Ahora sí, siguiente. Ok, esta teoría de la puerta de control la pueden encontrar más detallada en la tesis doctoral de teoría del dolor y contemporaneidad. Y esta teoría de la puerta de control es una teoría muy llamativa, porque lo que busca es explicar los estímulos, cómo funcionan los estímulos vinculados al dolor, ¿ya? Y cómo utilizan estrategias para no sentir el dolor de una forma consciente. Ejemplo de ello podemos encontrar aquellas personas que han perdido parte de su cuerpo y lo logran sentir, o aquellas personas que sintiendo un dolor tan fuerte, un dolor físico, pueden estar concentrados en diferentes actividades y no lo captan de forma consciente, que es, digamos, una de las estrategias más comunes sobre la teoría de la puerta de control. Y esta precisamente fue introducida por el psicólogo Ronald Melzack y Patrick Walker. Bueno, seguimos con el sufrimiento. El sufrimiento, a diferencia del dolor, mientras el dolor es aquel mecanismo de respuesta que te dice, hay algo mal en tu cuerpo, está funcionando, tienes que hacer algo al respecto, es el mecanismo de defensa, es el sistema de alerta. El sufrimiento se queda en ese duelo, en aquello que lastima a determinado ser. No se cuestiona, no se pregunta, queda en el estado de inercia. Entonces, bueno, en primera instancia encontramos el dolor como sinónimo de experiencia, te está flagelando, pero estás aprendiendo, hay un aprendizaje, pero en el sufrimiento no hay absolutamente nada, te quedas en ese proceso. Siguiente, por favor. Ok, el anime. Bueno, el anime es aquella narratividad clásica, contemporánea, japonesa, que está aproximadamente en los 1900 en Japón. Tiene diferentes variaciones etimológicas que lo voy a tratar posteriormente en el primer capítulo del anime, pero inicialmente significa películas en líneas dibujadas. Esta animación solamente era concebida anteriormente en los medios de entretenimiento televisivos, es decir, por la televisión, pero ahora en esta contemporaneidad encontramos en las páginas web y diferentes plataformas en donde estas películas en líneas, cabe la claridad que películas en líneas, hay otra terminología que es el OVA, que son las películas en sí del anime, pueden ser transmitidas en diferentes plataformas. Entonces, siguiente. Este anime tiene diferentes categorías, diferentes géneros y subgéneros. Para ello tomé la tesis de grado del comunicador Luis Vidal, el anime como elemento de transculturación, caso Naruto. Siguiente. Y en estos géneros encontramos
la división de géneros demográficos y temáticos, pero quiero hacer una salvedad. Aunque encuentro estas categorías que me sirvieron de insumo para contextualizar el anime, pueden ir a diferentes plataformas y lo que encontramos como géneros no lo vamos a hallar en la misma terminología, sino como subgénero y más géneros en sí. Bueno, por cuestión de delimitación, encontré los más relevantes que son los que les voy a explicar. El Kodomo es aquel género demográfico para niños pequeños, del primer año a los 7 años, hasta los 5 años aproximadamente, que es el Kodomo, y encontramos recuerdos de Doraemon, el gato cósmico, Heidi, Hello Kitty, la abeja maya. El shonen ya viene siendo direccionado para niños adolescentes, es decir, de los 11, 12 hasta los 17 años. Aquí encontramos algunos de los ejemplos como Bleach, Dragon Ball, Naruto, Inuyasha, entre otros. Y el shoujo viene siendo la misma definición, pero con un género femenino, es decir, las niñas adolescentes. Sailor Moon, Sakura y demás. Seinen significa hombre adulto. Ejemplo de ellos, Death Note, que es una en sí mi serie favorita. Y Josei, la contraparte, el opuesto, que es la mujer adulto. Pero a diferencia del seinen, el seinen utiliza temáticas de política, de problemas sociales, culturales, y es uno de los géneros más tratados para estudios académicos y humanísticos, mientras el josei, aunque tiene, digamos, está direccionado a la mujer adulta, relatan más que todo historias de vida de la mujer, solamente reseña, pero muchas de estas josei no trasciende a una crítica social y cultural. Siguiente. Ok. El ecchi. El ecchi representa escenas de erotismo con un toque sutil de comedia. Encontramos uno de los animes, Shokugeki no Soma, que es un anime de comida, de gastronomía, pero con un toque de erotismo, High School Deporte y demás. Sentai es la contraparte del anime de la historia de los superhéroes, bueno, del cómic, de Superman, de Spider-Man y demás. Bueno, encontramos Saint Seiya, que es Caballero del Zodiaco en Latinoamérica. Hentai, el polémico hentai. El hentai es aquella animación que va con el contenido pornográfico, es decir, mientras el ecchi solamente representa un toque sutil de erotismo, el hentai es literal contenido pornográfico y en japonés significa pervertido. Aunque hay algunos hentai que son censurados algunas escenas. El mecha, aquella que recrea robots gigantes, el romakome considerada como aquellas comedias románticas, el shoujo ai y el shonen ai son categorías de animes que van direccionadas a una sexualidad diversa, ya sea entre mujeres con orientaciones sexuales como el shoujo ai, el yuri, como lo encontramos occidentalmente, y el yaoi, escenas entre homosexuales, entre hombres. El Spokon son las temáticas en torno al mundo del deporte. O sea, quien no conoce a Supercampeones, nos criamos la generación de los 90 con los Supercampeones. El gore y el cyberpunk son aquellas animaciones que están recreadas con toque un poco más escalofriantes por el contenido de sangre, y el cyberpunk como aquellos personajes un poco marginados. Bueno, y aquí encontramos, anterior, algunas explicaciones de Elfenlied, que es un ejemplo sobre el gore y de cyberpunk. Siguiente. Ok. Si el anime es la animación en línea, el manga es la primera fase, es el primer eslabón para saber si el anime realmente tiene las competencias necesarias del mercado para llevarla a la plataforma. Entonces el manga vendría siendo el cómic, las historietas, y de acuerdo al volumen que venden, al
al recibimiento del mercado, al auditorio, deciden si lo llevan a la animación. Entonces, el manga etimológicamente se desprende de dos caracteres. Man, que significa diverso, aleatorio, y ga, dibujos de líneas e imágenes. Bueno, aquí encontramos, anterior por favor, dos imágenes que la pueden hallar. Es más, muchas de las blusas, de los estampados, se encuentran en esta imagen de la gran ola de Kanagawa de 1830. Esta gran ola es una de las primeras representaciones de Hokusai. Es más, es utilizada para estudios académicos. Si ustedes ven las olas, van en el movimiento diferente a lo que habitualmente es. Y esto es lógico de acuerdo a la escritura japonesa. Si nosotros en Occidente escribimos de derecha a izquierda, en japonés es totalmente diferente. Por eso ustedes encuentran las olas de izquierda a derecha. Y bueno, en la siguiente imagen encontramos un tomo que tiene 15 volúmenes y 4.000 dibujos del mismo autor. Siguiente. Ok. El silencio. El silencio tiende a haber malos entendidos contextuales sobre lo que es el mutismo, y el silencio en sí, si ustedes encuentran en la raíz diferentes connotaciones, es la ausencia del sonido percibido. Ya, entonces, este silencio, voy a citar la siguiente frase de Mateus, la tesis doctoral: hay silencios que dicen más que cualquier palabra, hay palabras que no dicen nada, no son palabras. Palabras sin sentido, sonante y sonora en sola voz. No hay silencio sin sentido, lo que no tiene sentido es mundo, no es silencioso, expresa el filósofo Siak. Entonces, el silencio en sí es intencional, mientras el mutismo no lo es. Entonces, por eso hay un significado, una semiología en sí misma. Bueno, y la cita que sigue dice: la diferencia de la esencia del mutismo y el silencio, comparándolo con el sentido de la vista, aquel equivaldría a ser ciego, mientras en este último equivaldría a tener los ojos cerrados, siendo por tanto una actividad consciente, lo que le venía diciendo anteriormente. Mientras el silencio es intencional, yo decido transmitir el mensaje no necesariamente de una forma verbal, que es lo que algunos nombran como paralenguaje. El mutismo simplemente no hay una intencionalidad. Siguiente. Subcultura. Bueno, este término es acuñado por el sociólogo Milton Gordon, y bueno, son aquellas agrupaciones que comparten ciertos elementos y costumbres de la cultura en general, pero se delimitan algunas especificaciones. Es decir, van a encontrar una identidad totalmente diferente a la cultura en general. Y eso es lo que encontramos con la subcultura otaku, es decir, los emos, los queers, la gente friki, los amantes de otakus, de gamers. Entonces, bueno, son aquellas agrupaciones que comparten ideologías, valores que son diferentes a la cultura en general. Y es lo que encontramos con el término otaku, que posteriormente se lo voy a definir en los capítulos. Siguiente. Ok. ¿Puedes retroceder, por favor? Esta es una de las imágenes. Bueno, esta es una de las imágenes de cómo representan la identidad de la subcultura, en este específicamente la subcultura otaku. Representan unos personajes del anime Naruto Shippuden, de Kakashi, de Sasuke, de Naruto, que es uno de los personajes protagónicos, del mejor amigo de Naruto. No lo abordé en la tesis, pero bueno, y precisamente de Sakura. Entonces, estos son cosplay, es decir, personificación de algunos personajes que se pueden encontrar en algunos eventos otakus. Siguiente. Ok, esta es la distribución. Una vez definidos algunas categorías de la tesis, encontramos la división de los capítulos. En primera instancia, tenemos al capítulo 1, una mirada simbólica a la industria cultural del anime.
La primera, la conceptualización etimológica e histórica del término anime. La segunda, el lenguaje del anime como proceso de reconocimiento en la cultura otaku. La tercera, las cosmovisiones transculturales en la narratividad clásica y contemporánea del anime. El segundo capítulo, el silencio como herramienta discursiva del dolor. Inicio con el problema del silencio en la aldea oculta de la hoja, que es donde vive el personaje, uno de los personajes, que es Naruto Uzumaki, y es donde vive también Jiraiya Sensei, que es el maestro de tanto el personaje antagónico, no lo quiero llamar antagónico, pero para aterrizar el discurso antagónico, que es Pain Nagato y Naruto Uzumaki. Sigo con el silencio como acto discursivo del dolor en la personificación de Pain Nagato y Naruto Uzumaki, y los imaginarios sociales desde el silencio representado en el anime Naruto Shippuden. Siguiente. Bueno, en la conceptualización del dolor despliego estos dos momentos: la intercorporeidad del dolor asociado a los dispositivos tecnológicos en la subjetividad de Pain Nagato, que son las barras que ustedes ven en su cuerpo, y los signos y símbolos del dolor del maestro Jiraiya ante Pain Nagato en ese momento de conflicto y de lucha, que es el que ustedes encuentran en la diapositiva. Siguiente. Ok. Ya entrando en contexto, encontramos en el primer capítulo una distribución que hace Orno sobre las diferentes eras o periodos de Japón. Y disculpen, vi un comentario en el chat de la sala. Entonces, bueno, en esta distribución y la sala, para mí es importante contextualizarla, porque muchos de estos elementos históricos van a estar representados en los diferentes animes, tanto clásicos como contemporáneos, en los diferentes géneros que les mencioné, tanto temáticos como demográficos. Entonces, en primera instancia encontramos que estas eras reciben el nombre, el apellido imperial de la familia, sea por el emperador asignado. Y bueno, en primera instancia encontramos a la prehistoria, a la era Jomon, Yayoi. Bueno, en la prehistoria encontramos dos momentos. El primero es aquella creación de la cerámica y el metal, y el segundo es la expansión del mercado que hacen con ese metal y con esa cerámica. Y bueno, empiezan a expandirse el territorio en sí, y por eso tienen influencia en la cultura coreana y china. Pero ¿qué pasa? El japonés, al momento de encontrar tanto éxito en esas tierras prósperas, se sienten preocupados y empiezan a vigilar sus tierras, y empiezan a contratar guerreros que a más tardar van a ser el ejército élite de Japón, que conocemos como samurái. En la antigua Kodai encontramos las primeras crónicas históricas de Japón, y el fortalecimiento de los templos, sobre todo los templos del budismo. En la medieval Chusei encontramos esta disputa que yo le nombré sobre esos guerreros, que son los samuráis, entran en disputa contra el señor feudal. Por eso se le conoce como la era feudal. Entonces, aquel guerrero que está en servicio del señor feudal de proteger sus tierras entra en conflicto. Por eso es una era muy polémica en Japón. La siguiente, la moderna y la temprana, es este conflicto que hay entre el samurái, que es el ejército élite de Japón, contra el emperador. Empieza a tener un equilibrio y un orden político dentro de Japón. Entonces, uno de los pasos a seguir es tener esa unidad entre el samurái y el emperador como primera instancia, y erradicar el cristianismo, entre otros, y cualquier elemento, cualquier causa que sea diferente a su soberanía, a su cultura propia. En la moderna Kinsei, en la moderna Kidai, aquí esta era, aunque es supuesta, en la Chusei, en la moderna temprana, ya hay una salvedad, un territorio, paz, pero empieza a crearse, disculpen, no miré bien la tabla, moderna Kindai.
En esa moderna Kindai, cuando ya supuestamente ya hay un equilibrio en Japón, ya los samuráis están en unidad con el emperador, esta paz que está a final del siglo XIX empieza a ser invadidas por las confrontaciones que hay de Rusia, Norteamérica y en la misma revolución industrial por el mercado que hay en Japón. Por lo tanto, los japoneses deciden adoptar modelos occidentales, ya firman tratados, convenios y llevan a la conclusión de que para que no haya más conflicto y no haya más guerras, crean la Constitución en 1889 y en el 1895 empieza, digamos, la confrontación que hay en China y 10 años después en Rusia. Siguiente. Ok. Estas son las variaciones que le había dicho cuando estaba exponiendo sobre el anime. Es un esquema cronológico lo de distintos términos que dieron origen a la palabra anime. Si ustedes se fijan en esta tabla, hay 3 variaciones en 1910. Antes de 1910 responde a de Kobo Shingacho. En la era Meiji, igual. Después pasa a Senga Eiga y a Senga Higeki. En 1920, que por lo general es lo que se conoce, si ustedes encuentran el rastreo del anime como Menga Eiga. Luego en el mismo año a Senga y en el 1937 a Doga. En 1960 recibe el nombre como Animation, pero este Animation es tan polémico que no siente afinidad, no hay una afinidad entre el auditorio, entre las personas que consumen el anime y tiende luego a variar en 1965 como Doga Eiga. Y finalmente, en el 1962, queda como el nombre de anime de acuerdo a la variación francesa. Siguiente. Ok. El lenguaje del anime como proceso de reconocimiento en la cultura otaku. Bueno, si ustedes se fijan en la presentación, encontramos que el proceso de animación del anime tiene diferentes momentos. Las primeras ilustraciones del anime son escala gris y negro, y aquí encontramos una de las cajas mágicas que tiene un poco más de uso de fotogramas, de movimiento y de color. Y esta animación del lenguaje del anime, de estas herramientas, tienden a mezclar tanto herramientas clásicas como contemporáneas. Encontramos animes ahora en este momento en 3D y lo que es realidad virtual. Entonces, bueno, los diferentes OVAs que ustedes pueden realizar en sus dispositivos tecnológicos, en sus celulares. Entonces, esta identidad del otaku llega a diferentes plataformas y en estas plataformas es donde hay un malentendido sobre lo que es otaku. No es lo mismo un otaku en Latinoamérica, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, a lo que va a ser en Japón. Entonces, bueno, les voy a citar, les voy a leer esta cita de Parada. Bueno, lo define como el pronombre personal en el alfabeto hiraga, que traduce tú. Es utilizada como un modismo respetuoso para dirigirse a otro individuo en Japón. Su aparición en el escenario del manga anime viene a darse hacia los años 80 con personas cosplayer. Siguiente. Ok. Pero ¿qué pasa? Que esta denominación respetuosa, que significa tú, tiende a crear polémica en el mismo Japón. Y es donde hay el cuestionamiento. ¿Cómo va a ser que un país que su economía depende mayoritariamente de este consumo de la animación es distanciado del otaku? Entonces, se debe a un caso, lastimosamente,
violento que pasa en los años 80. Y dice, bueno, varias noticias cambiaron de forma de ver al otaku como un ser respetuoso, como un nerd. Una de ellas se hace durante los años 80. Un hombre de 25 años, Tsutomu Miyazaki, asesinó, violó, comió y jugó con los cuerpos de 4 niñas entre los 4 y 7 años. Al ser arrestado, adjudicó que sus actos provienen del Hombre Rata, un cómic. Bueno, lo encuentran. ¿Puedes retroceder un momento? Ok. Y es la diferencia. Mientras en Latinoamérica el otaku se debe a aquella persona consumidor del anime, en Japón un otaku es distanciado, es ofensivo por este caso. Y por eso, gracias a Taro Asu como ministro de Relaciones Exteriores, que es consumidor del anime, lo declara como patrimonio cultural. Y bueno, y es lo que diferencia de que el otaku es aquella persona que se encierra solamente a consumir anime, y no, es el que conocemos como hikikomori, que es aquel que pierde cualquier contacto social, es aquel que no asiste a encuentros otakus, a eventos o comparte con personas, se cierra totalmente su soledad, y es lo que muchas personas consideran que el otaku es una persona vaga y que va a repeler, a distanciarte de lo que es Nihonjiro, que es aquella persona japonés que tiene valores éticos y morales. Bueno, la identidad del otaku se va a estar... Tienes 30 minutos ya en sustentación, entonces vamos a ir avanzando más rápido para que puedas concluir. Vale. La identidad del otaku va a estar asociada a los diferentes géneros demográficos y temáticos como el hentai, el shonen, y representa muchos casos de personificación, ya sea de modo psicológico o filosófico, que lo encontramos con el caso de Naruto, que es una persona, un niño que recrea el personaje de Naruto como un mecanismo de defensa por ser víctima de violencia intrafamiliar. Entonces encontramos que esta identidad del otaku representa, exterioriza, minimiza muchas veces creaciones, convicciones culturales que le sirven como reconocimiento de una persona correcta. Siguiente. Siguiente. ¿Me escuchan? Ok. Retrocede. Estos géneros demográficos y temáticos van a estar consolidados en las cosmovisiones transculturales, en la narratividad clásica y contemporánea del anime. Y es aquí donde tomo el elemento de transculturación. Según Vidal, es aquella cultura que arropa totalmente a otra cultura para absorberla, mientras yo lo tomo como un elemento de compartir, de trascender. Y bueno, y encontramos aquí un elemento clave, que es el gato de Pokémon Miau con el gato de la suerte. Es decir, estas como visiones transculturales, como los mitos y leyendas, van a ser partícipes de las animaciones. Y es lo que Marvin Harris, en Antropología Cultural, nombra como patrón cultural. Es decir, siempre las culturas, por más dispares que sean, por más distanciadas, heterogéneas que sean, siempre comparten unos elementos. Y en ello está la superestructura, la estructura y la infraestructura. En la superestructura encontramos la creatividad, la ideología, los valores éticos, morales y estéticos, la capacidad cognitiva y mental que recogemos para poder consolidar esa creatividad. En la estructura, las economías políticas y domésticas, es decir, cómo se administra el poder político, militar y territorial. Y en la doméstica, los roles que son administrados dentro del hogar, los ahorros, la distribución. Y en la infraestructura encontramos los modos de producción y producción, es decir, en primera instancia en la reproducción, como los elementos del control demográfico, los ritos y las técnicas de crianza y estudiantil, y en la producción los mínimos requisitos de existencia como la pesca, la vivienda y demás. Siguiente. Bueno, aquí encontramos dos connotaciones de la cultura nacional
internacional que menciona CONAP, y es lo que visualizo como el dragón de Dragon Ball, que bueno, que van a ser representados tanto en el manga como el anime. Elementos que recogen no solamente una cultura de Japón, sino que pasa a ser consumido a una cultura internacional por la afinidad que tenemos en esta animación. Siguiente. Ok, el silencio como acto, como herramienta discursiva del dolor. Hay diferentes connotaciones, me voy a delimitar a la abstención de hablar y al toque militar. Y este toque militar va a estar consolidado en el anime, en la jerarquía ninja, en las categorizaciones de los más altos rangos como los mínimos. Siguiente. Ok, esta cita tomada de Moisés García González en su libro Filosofía y Dolor es una inferencia de Schopenhauer, es una crítica que le hacen al optimismo, al ver la vida con entusiasmo, con gallardía. Entonces, bueno, él menciona que este mundo es un campo de matanza donde seres ansiosos y atormentados no pueden subsistir, más que devorándose los unos a los otros. Y es lo que pasa en el anime. El anime deciden, el ninja, de tomar esas misiones, de cumplirlas, pero no hay un cuestionamiento sobre si están actuando racionalmente o no. Es decir, se siguen bajo un canon moral a seguir y todos esos valores pasan a un segundo plano, mediado por el silencio. Siguiente. Ok. El problema del silencio también va a estar consolidado con esa tradición griega, estoica, sobre la estructuración del logo. Ese método socrático sobre el diálogo, del silencio, de las palabras que se quedan solamente en los oyentes, pasan a ser elementos claves para que el silencio sea distanciado, donde el silencio pasa a un segundo plano, donde la escritura pasa a ser el elemento principal de la filosofía griega. Y es lo que hace Aristóteles en su reestructuración del logo como método socrático y platónico, una crítica al diálogo. Es más, es por eso que, bueno, se crean en primera instancia los neologismos, las pragmateyas, precisamente porque Aristóteles no estaba de acuerdo en que ese conocimiento quedara solamente en los oyentes que pertenecían al diálogo en sí mismo. Y es una de las críticas que se le hacen al silencio como complemento del lenguaje. Siguiente. Ok. Aquí encontramos a Kakashi, que es una de las representaciones del problema del silencio de la aldea oculta de la hoja, donde sus vivencias pasan a un segundo plano por mediar sus acciones, tener prioridad sobre sus amigos y dejar el canon moral de debo cumplir determinada misión. Y bueno, aquí cito el silencio porque no hay un detrás de las palabras mismas de sus signos, no son nada, sino mera posibilidad de una ontología que yace en otras vertientes y que solo se reconstruye desde su propio tiempo, puedes leerlo. El silencio es a la vez voz, y es voz porque exterioriza a través de su corporalidad, y es lo que encontramos en Kakashi. El signo que ustedes ven en este ojo representa la pérdida de su amigo, es decir, ahí hay un mensaje transmitido, un dolor moral. Siguiente. Ok. El silencio como acto discursivo del dolor en la personificación de Pain Nagato y Naruto Uzumaki. Encontramos dos papeles de la comunicación que son los signos y símbolos, un espacio fronterizo en la geografía corporal, tanto de Pain como Naruto Uzumaki, siendo Naruto receptor del Yubi, que es el zorro de las 9 colas, sufre flagelaciones, diferentes tipos de dolor físicos y morales. Físico porque muchas veces es lastimado y bueno, tiene una amputación del brazo que siente aún dolor muchas veces en esa sincronía de los diferentes chakras, en las técnicas de los jutsus, que es considerado como miembro fantasma, ese brazo perdido, y de Pain Nagato como reconocimiento ante toda la aldea por decir el dolor
es el único que puede representar una paz ante la humanidad. Siguiente. Ok. En estos caminos del dolor, Pain lo que hace es revivir de cierta manera diferentes cadáveres y le da una funcionalidad a cada uno. El primero puede controlar la gravedad, el segundo el chakra, el tercero puede absorber el alma, el contenido mental, el escudo mecánico que es el Asura, el camino Nakara que es el rey del infierno y el camino del exterior que manipula de la vida y la muerte, que es en sí lo que hace Pain a través de la dominación de cada uno de ellos. Siguiente. Ok. Esta cita es de mi profesor Francisco Fadul, que hace una similitud sobre los niveles del chakra, que son los vínculos del dolor. Bueno, esta cita la extraigo de mi tesis de pregrado, que está vinculado al cuerpo, a la respiración y a los diferentes vínculos que encontramos de la energía, de la recepción, de la respiración y la tensión que tiene el cuerpo humano para conllevar el dolor. Siguiente. Ok. En la conciencia viviente encontramos diferentes categorías, que es una crítica sobre si el dolor puede estar aterrizado en el sentir y en el percibir. En sí, el sentir viene del latín senso, que significa como un mecanismo de defensa consciente que tenemos como seres humanos ante cualquier sensación. Y por lo tanto, lo que hace, bueno, en esta conciencia es decir si el problema del dolor es consciente o no, si pertenece a una sensación consciente o una percepción, si es un problema de la mente o no. Y es allí donde encontramos a Pain, que tiende a inferir que el dolor puede ser homólogo si lo compartimos siempre. Y no es así. Aquí encontramos a Pain con una de sus barras canalizadoras del dolor, provocando el daño a su compañero discípulo, que es Naruto Uzumaki. Y aquí las sensaciones sensitivas, afectivas, van a variar de acuerdo a la experiencia de cada uno. Es más, Naruto tiene una respuesta, un aprendizaje totalmente diferente a Pain, aunque tienen el mismo maestro, que es el maestro Jiraiya. Entonces, esas barras utilizadas por Pain en definir que el dolor es el único que nos puede hacer consciente de crear justicia, no puede ser homóloga si tiendes a provocar el dolor de una forma intencional. Es más, se los digo desde la experiencia. Esta tesis es del dolor y realmente estoy sustentando con dolor. Ustedes saben la pérdida que tengo con mi padre. Y el dolor moral que siente mi hermano y yo, o sea, hago ese contexto para aterrizar el discurso, aunque tenemos el mismo padre, la semiología es totalmente diferente, porque las experiencias que tuvo mi hermano, aunque sean homólogas, en ciertos lugares y momentos, las sensaciones y los niveles son totalmente multidimensionales. No es el mismo dolor que yo siento, aunque compartimos el mismo padre, al mismo duelo que puede superar mi hermano. Y es lo que hace Pain Nagato, en tratar de condicionar el dolor como mecanismo de respuesta sobre la experiencia, sin necesidad de refutarlo. Siguiente. Y estos imaginarios sociales, que son representados en el anime Naruto Shippuden, tomo como referencia a los imaginarios sociales modernos de Charles Taylor, que son consolidados como una verdad absoluta por ciertas creencias y versiones que hacen ante una comunidad en general. Y eso va emanado a una práctica colectiva. Si a nosotros, a nosotras de niñas, nos dicen que el gritar demasiado te va a provocar dolor de garganta, y a otras personas le dicen que gritar demasiado
es producto solamente de un mecanismo de miedo, puede variar el imaginario social. Entonces, esos imaginarios sociales van a estar no solamente desde la convicción griega y estoica del silencio, que va a ser despectivo, que lo único afín es lo que está escrito, que está verbalizado, a una creencia del silencio como debo aceptarlo como canon moral. Entonces, cito, en el mundo occidental el silencio está valorado negativamente. Una muestra de ello la encontramos en la paulatina deshumanización y el miedo que sentimos hacia él. Un mundo que prioriza la imagen, la máscara. ¿Qué es lo que pasaba con Kakashi? Kakashi, en los últimos capítulos, es que se le ve el rostro, rostro de verdad. Siguiente. Siguiente. Ok, esta conceptualización, seguimos con el tercer capítulo. Esta conceptualización en torno al dolor va a estar asociado al código ético que se conoce como Bushido. Bushido es el camino del guerrero. Y es el camino del guerrero que comparten los samuráis como ejército élite de Japón. Y bueno, ellos predican desde su infancia el suicidio ritual siempre y cuando no pueden cumplir una misión ante el emperador. Y bueno, aquí tengo un punto de encuentro con el mito de Odiseo, mientras Odiseo tiene la imagen guerrera de cohibir su dolor, sus emociones, y verbaliza el silencio como canon moral, el Bushido también lo hace. Entonces vemos un punto de encuentro entre la cultura occidental y la oriental. Entonces, quiero hacer una claridad. El Bushido solamente, teóricamente, es practicado por los samuráis, pero los ninjas también, porque los ninjas, que son no quiero decir ejército, es un grupo mercenario, literal, como traduce. Mientras el samurái tiene todo el respaldo legal de Japón, los samuráis lo que hacían eran las misiones que no podían ser practicadas por el ejército élite. Entonces los samuráis son como el ejército mercenario, aquellos que se pueden esconder, que pueden hacer misiones que no son éticamente correctas. Entonces, por eso asocio que aunque el Bushido solamente pertenece teóricamente al samurái, los ninjas también los practican. Siguiente. Ok. Estas herramientas son las que utilizan los ninjas, las katanas, los shuriken, los bokken, los tanto, pero no solamente como armas, sino que encontramos que a diferencia, que aparte de esas armas, Pain utiliza, si ustedes ven en su cuerpo, diferentes barras que ayudan a canalizar el dolor y a controlar los caminos del dolor, que son las personalidades que les expliqué anteriormente. Entonces, estos chakras, estas barras, hacen que Pain intente mediatizar el dolor como una verdad absoluta. Entonces cito, esta gran variabilidad en cuanto a la intensidad y modo de percibir el dolor no solo se da como hecho dicho entre individuos de costumbres y ambientes socioculturales diferentes, sino también en el mismo individuo, dependiendo del estado del ánimo, de la existencia simultánea de otros dolores, del estado de salud, momentos biográficos y de otras muchas circunstancias que concurren en cada momento. Por eso el dolor en sí no se puede definir en una sola connotación como hace Pain. No quiero decir que Pain esté totalmente errado. Sí, el dolor es aquel mecanismo de respuesta, es aquella experiencia, es aquello que te hace más humano. No hay persona en el mundo que no haya pasado por un dolor, no haya pasado por un duelo, pero no puede ser condicionante. Entonces, esto tiende a variar entre ambos discípulos. Siguiente. Ok, este es un encuentro entre ambos discípulos, entre Pain, que es el que ustedes encuentran aquí, en estas herramientas muy
deteriorado físicamente, se le ven las costillas, están las barras, que son las que logran canalizar el dolor, y Naruto en la conversación de si es necesario conllevar la guerra para poder llegar a una justicia totalitaria. Y bueno, es un biomejoramiento que hace Pain. Pain deja sus necesidades básicas que tiene como ser humano, y por eso el deterioro que tiene el producto tecnológico. Siguiente. Estos son los signos del maestro Jiraiya, del dolor físico, como encontramos, derrame ocular, pérdida de una de las extremidades, y entre el dolor moral, el cuestionamiento, porque le duele como Pain, tiende a difundir el dolor para poder salvaguardar la humanidad, no solamente la aldea oculta de la hoja. Siguiente, el profesor Fidel. Siguiente. Creo que el profesor Fidel está pidiendo la palabra. 40 minutos, ¿ya vas a concluir? Sí, son las conclusiones. Bueno, vale. Vale. Ok. Entre las conclusiones encontramos en primera instancia que no existe un solo canal de comunicación del dolor mediado por la verbalidad de las palabras, sino también del silencio. Es decir, que el dolor tiende a ser dimensional. El segundo, que el silencio no solamente afecta a la cultura occidental, también a la cosmovisión filosófica griega, a la cultura oriental, porque mediatizan, reprimen las emociones y los sufrimientos canalizados por la ausencia del sonido, por la exterioridad de las personas. Bueno, la tercera, los imaginarios sociales en torno al silencio son producto de las creencias transmitidas de generación en generación, no solamente por un selecto grupo académico. Y por selecto grupo académico me refiero a la cosmovisión griega, a toda esa crítica que hacía Aristóteles sobre el diálogo en sí mismo, a la pramateia, al silencio que es vetado y pasado a un segundo plano. Es decir, difiere del lenguaje gramatical y verbal. Ambas culturas suprimen el silencio como algo que esté distanciado, como la única razón, la única verbalidad, la única conocimiento racional es lo que está escrito, es lo que puede ser verbalizado. Siguiente. Bueno, las creencias direccionadas al personaje Naruto Uzumaki, predicadas por los habitantes de Konoha, que es la aldea oculta de la hoja, demuestra prejuicios sociales que promueven juicios de valores despectivos. Y es cuando Naruto, desde la infancia, es distanciado, es señalado, es culpado por todos los habitantes de la hoja. Y no tomó la misma disposición de Pain con el dolor moral. Tomó el dolor como reconocimiento, como valor moral, más no como Pain, que lo utiliza como mecanismo de presión, de querer herir a las demás personas y poder de esa herida transmitir una experiencia. Ok, la siguiente es: no toda experiencia asociada al dolor físico o moral puede ser transmitida por el lenguaje gramatical o verbal, debido a que cada individuo percibe el dolor de forma no homóloga, variado entre una u otra persona, que es lo que yo le decía ahorita de mi hermano, y es lo que puedo decir sobre la experiencia de Naruto Uzumaki, que toma el dolor como un reconocimiento, como aquella persona que es digna y de servir a su pueblo, de servir a los habitantes, a diferencia de Pain, que quiere erradicar toda la humanidad. Y bueno, la semiología del dolor, compuesta por los signos, que son las señales que puedes palpar, y los símbolos, que son los cuestionamientos, consolidan una geografía del dolor que puede ser ubicada en el cuerpo, pero también difiere de los síntomas. Siguiente. Ok, aún no se puede determinar si el problema del dolor puede estar fundamentado, según los académicos, solamente en la conciencia, especificadamente en la mente, sino que trasciende más allá.
trasciende lo psicológico, de lo cultural, de lo físico, porque es una representación que solamente el individuo puede decir. Entonces, es una de las conclusiones, no siempre va a estar asociada al problema de la mente, sino a un problema también psicológico, social y moral. La predicación de Pei-Nagato tienen validez en primera instancia en que la única manera de entender el dolor de alguien es experimentar dicho dolor, sí, pero no de una forma coercitiva. Eso es lo que quiero hacer alusión, porque los nociceptores, que son los receptores del daño, puede variar de acuerdo a las experiencias de cada persona. El anime como narratividad oriental puede ser considerado como fenómeno transcultural, pues es un puente de entretenimiento, de intercambio de valores, pero es lo que siempre he evaluado. El anime pasa a ser no solamente una creación de Japón, sino un producto que es consumido para diferentes entes territoriales. Es decir, ahora vemos que el anime no solamente es consumido en Japón, sino también en diferentes canales nacionales e internacionales. Entonces, no solamente es un producto japonés, porque también se alimenta de culturas diferentes a Japón. Y es lo que encontramos, por lo menos en diferentes películas, adaptaciones que encontramos en la plataforma de Netflix y demás. Siguiente. El anime es un producto de la posguerra, que era lo que yo le decía de la revolución industrial de la era Kindai, que empezó a moldearse, a adaptarse elementos orientales para poder proteger su soberanía. Y eso pasa con el anime. Es un fruto transcultural que recoge esas culturas, no como elementos demográficos sobre dicha nación, sino un elemento primordial sobre todo el momento histórico, las diferentes eras que tiene Japón. Y ejemplo de ello es Astro Boy. Astro Boy tiene éxito a nivel mundial porque recoge la cultura japonesa. Es que el padre del dios del mangaka utiliza elementos de Disney y lo adapta a Japón. Y por eso que Astro Boy es tan famoso. Y esa es una de las conclusiones que quiero dar. Que el anime, aunque es una creación de Japón, se alimenta de diferentes culturas. Y por eso no es exclusivamente de elementos culturales, teniendo en cuenta que Japón tiene precedentes de cultura china, coreana, pero también occidentales. Siguiente. Ok, esta es la bibliografía y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Marcela Buzón. Gina, damos Gracias. la palabra a nuestros queridos jurados que leyeron tu trabajo. Tiene la palabra el doctor Miguel Romero Moret. Profesor Moret, active el micrófono, tenga la amabilidad. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, leí el documento con sumo interés y he escuchado también la exposición. Ahí me quisiera hacerle un par de preguntas. Mira, particularmente el brinco, Gina, el brinco entre los dibujos animados y la cultura. Usted parte del supuesto de que estos dibujos animados son reflejo de la cultura y parte del supuesto de que además estos dibujos están incorporando elementos culturales de otros pueblos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo a partir
de algo que es escrito por dibujantes y por escritores de carne y hueso con nombre y apellido, ¿cómo puede darse el caso de que pueda legitimarse un brinco con el entorno de la cultura? La cultura es la sociedad misma desde el punto de vista del significado. La cultura es la sociedad vista desde lo semiótico. Y a partir de los comportamientos individuales, ¿cómo puede hacer el brinco hacia las formas, los proyectos de vida de las culturas? A mí me parece que hay aquí un salto mortal que necesitaría una justificación epistemológica de mayor solidez. Le pido que haga una reflexión sobre el tema y le pido también que condense cuál es el significado del silencio y del dolor en la cultura de Occidente y la cultura de Oriente. Haga una condensación. Es decir, le pido que vaya más allá de lo descriptivo, pase al nivel de lo analítico. Lo descriptivo ha estado estupendo y ha agotado con un gran nivel de cognición y de dominio a los personajes de estos dibujos animados. Entonces, hágame ese favor, ¿cómo se condensa en términos de cultura, en términos simbólicos y visto desde la óptica cultural del Japón, el significado del silencio y el significado del dolor? Y yo nada más tendría ese par de inquietudes y la escucho con mucho cuidado, con mucho interés. Tiempo de Dayana. Ok, respondo. Ok, listo. Bueno, los dibujos animados y la cultura representan en el entorno la identificación de las personas que consumimos el anime. Entonces, esos proyectos de vida, como usted dice, de la cultura a nivel social, político, van a entrar en cuestionamiento sobre aquellas personas que trabajan en el anime y trabajan en el manga. Ejemplo de ello, no sé si pueden proyectar un momento la diapositiva para aterrizar la pregunta. Profe, mi estimada maestra Dayana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baja, baja. Sigue bajando. Baja, 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 baja. Baja. Siguiente, siguiente. Siguiente. Ahí, anteriormente. Exactamente. Aquí encontramos un... Allí. Antes, donde está el gático. Exactamente. Aquí tenemos un punto de encuentro en ese salto. Bueno, yo no lo llamaría salto, sino un paso a lo que es la cultura y cómo la animación pasa a una manera de identificación de la cultura. Y encontramos a Miau, que solamente es una representación de la cultura, de la leyenda japonesa, que es el gato de la suerte. Este gato de la suerte que simboliza la fortuna y la bienvenida a los visitantes, los encontramos no solamente en Oriente, sino también en Occidente. Podemos entrar a cualquier restaurante oriental de comida china, teniendo en cuenta que Japón se nutre también de cosmovisiones chinas, y encontramos este gatico de la suerte, que es aquello que nos da esa fortuna. Entonces, Miau, que es uno de los gatos antagónicos del equipo Rocket de la serie Pokémon, es una identificación de cómo el personaje me impacta para poder identificarme, aunque no sea propio de mi cultura occidental.
y es lo que llamamos, algunos llaman como subcultura, como aquel grupo que me identifica por las emociones, por las sensibilidades que encontramos en este anime. Entonces, ese contenido semiótico de lo que significa el gato de la fortuna, de esa animación, no solamente repercuten en Japón, repercute aquí en Latinoamérica. Muchas de las personas en los carros, en las casas, vamos a encontrar este gato. Entonces, este gato que llama La Fortuna es un diálogo entre la cultura oriental y occidental. No es una denominación entre una cultura y otra, es un complemento de estos elementos cognitivos. Muchas de las personas consumen el anime y encuentran un cuestionamiento filosófico, antropológico y sociológico. Y por eso el entorno de la cultura, de una narratividad clásica y contemporánea, impacta a los consumidores del anime. Es más, encontramos el caso que les expuse del paciente que estaba recluido en un centro psiquiátrico, que creían que tenía paranoia y era víctima de violencia intrafamiliar por maltrato de la madre, de violencia física y moral. Entonces vemos cómo esta animación repercute en la identidad cultural, en el reconocimiento de una persona que no es propia de Oriente. Entonces yo considero que no es un salto, sino un paso de cómo estas animaciones llegan a afectarnos, a construirnos, no solamente epistemológicamente, sino vivencialmente, filosóficamente, y es lo que encontramos. Es decir, encontramos allí tesis doctorales del anime, y la mayoría de los mangakas, filósofos, encontramos a Alba Torres, que es una filósofa española, y precisamente coincidimos en esto, en un punto de encuentro de la animación, de cómo las identidades, cómo la escenografía de los personajes repercuten en las emociones, en los valores éticos y morales. Cómo yo puedo ver un ranme y me puede provocar esa sensación de querer comerlo, una identificación cultural, de querer ser parte de esa cultura que aún queda a miles de kilómetros de distancia. Entonces yo considero que sí hay un paso entre los dibujos animados y la identidad cultural, ya sea oriental y occidental. Y la siguiente pregunta sobre condensar el dolor y el silencio. En ambas culturas, el silencio es un mecanismo de respuesta que nos alerta ante cualquier daño, ante cualquier anomalía, sea física y moral. Porque es aquello que te transgrede, que te dice, despierta, hay algo mal en tu cuerpo. Entonces, en ambas culturas, occidental y oriental, ambas significa un mecanismo de respuesta, un mecanismo de cuestionamiento, de preguntarse sobre algo que nos está afectando. Y en ambas culturas, el silencio percute como ausencia del sonido, como ausencia de ese lenguaje que no puedo expresar por mis emociones o por cualquier canon moral. Debo seguirlo, porque es que si no lo sigo, puedo ser considerado como una persona cobarde, como una persona débil. Y es lo que quise expresar en la analogía entre Odiseo y el Bushido. Odiseo, en el mito de Odiseo encontramos que hay un símbolo de hombre guerrero, un símbolo de una persona que necesita ser buen padre, una persona que tiene compromiso ante sus compatriotas. Ya, mientras en el Bushido el silencio sigue siendo el camino del guerrero. Ambos van a estar consolidados y reprimiendo el silencio, porque es lo que nos hace varoniles en términos de género masculino, es aquello que nos hace fuerte. Entonces, tanto en Oriente y Occidente encontramos un punto de encuentro del dolor como mecanismo de defensa, de aquel cuestionamiento que nos hacemos ante el cuerpo, sea dolor físico y moral, y el silencio
tomado como aquel discurso que debe ser distanciado, aquel discurso que no vale, aquel discurso que debe estar cuestionado, aquel discurso que no es objetivo. Entonces, y en ambas culturas el silencio siempre va a estar en mediador del dolor, a través de nuestras emociones, a través de nuestra moralidad, a través de la fenomenología misma, de la experiencia de cada persona ante cualquier daño percibido. El silencio en ambas culturas es un elemento que debe ser estudiado más. Esa sería la respuesta. Es un silencio que es apático, igual que el dolor. El dolor y el silencio tienen ese punto de encuentro. Ambos son apáticos. ¿Cómo yo voy a tomar esos dos elementos como herramientas que quiero tener en mi día a día? Y lo hacemos cotidianamente como reconocimiento. El dolor solamente es expresado cuando tú tienes un escenario, que es lo que hace Pain y Naruto Uzumaki. Un escenario que te dice, te reconozco como ser humano. Y eso es lo que hace el silencio y el dolor en ambas culturas. Lo único diferente en ambas culturas es el tratamiento que se hace con el dolor y el silencio. Mientras en Occidente nos refugiamos para tratar el dolor físico con medicina convencional, tradicional, en Oriente utilizan más la sanación del dolor como una respuesta, un mecanismo mental, psicológico de tu cuerpo que está mal, y eso repercute en tu estado físico. Entonces, esa sería, digamos, la única diferencia en el nivel de tratamiento de acuerdo a las convicciones y leyendas que hay entre cada una. Pero el punto de encuentro es esa, que ambas son apáticas al momento de trabajarlas. Listo, esa sería mi respuesta. Muy bien, no tengo nada más que preguntar. Gracias. A continuación, el profesor Javier Ferreira. El profesor Javier Ferreira, el otro jurado, está aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Javier Ferreira. Estimado profesor, colega, jurado, invitado, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bueno, al igual que mi colega evaluador, al momento de leer el trabajo de grado de la maestrante Gina Buzón, hice una serie de observaciones del documento que nos fue facilitado y del cual hicimos, o sea, personalmente lo digo en mi caso, una serie de observaciones que tienen que ver con la construcción del texto mismo. Al igual que mi honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra y también me acompañó en esta loable labor de evaluador de tesis de maestría en filosofía, observé en el documento un fuerte carácter
descriptivo que bien merece ser tenido en cuenta, bien merece destacarlo en el texto de la maestrante Gina, y solamente puedo decir que lo hace de muy buena manera y le da al lector una comprensión general de la temática. No obstante, coincido con mi colega en que el paso de lo meramente descriptivo a lo analítico quedamos en deuda, es decir, quedamos como esperando ese paso, y el paso de lo analítico a lo crítico. Es decir, que el texto hace buena intención en lo descriptivo, pero tiene ciertas cuestiones que habría que revisar en la parte analítica. De otro lado, las categorías analizadas en este trabajo que dan cuenta primeramente del silencio, que dan cuenta de las representaciones sociales y que dan cuenta de una evaluación de un fenómeno a partir de estas categorías filosóficas, creo que son presentadas de manera preliminar y de manera básica. Colijo lo que antes he dicho, que la alusión a ciertas fuentes, como la fuente de Charles Taylor en las fuentes del yo, para hacer referencia a los imaginarios y a las representaciones, creo que ameritó un examen más exhaustivo. De otro lado, creo que es interesante pasar de lo descriptivo y por lo menos haber hecho una mención a la estructura semántica, a la estructura semiótica, a la discusión del signo en sí mismo y lo que representa como un fenómeno y un patrón cultural. Y creo que ahí se hubiese podido dar muchas luces sobre esto. Como ejercicio intelectual, en ejercicio académico, me parece loable, me parece aceptable, me parece que ha hecho un buen ejercicio la maestrante, pero hay ciertas aristas que merecieron una mayor profundidad. Yo quisiera preguntarle, porque ya la evaluación del texto escrito ya la hemos realizado y la hemos entregado, quería preguntarle a la maestrante algo muy específico, es decir, en nuestro medio, ¿cuáles son las representaciones sociales y los imaginarios que está creando, por ejemplo, en el concierto latinoamericano, este tipo de estructura semiótica? Es decir, el anime como tal, ¿a qué está dando lugar como representación social? Esa es mi pregunta y con eso cierro, estimado coordinador Fidel Ginás. Muchas gracias, mi querido profesor Javier Ferreira, muy amable por su participación como jurado. Tiene la palabra Gina Buzón. Muchas gracias. Sí, leí muy detenidamente las observaciones que son muy bien recibidas de ambos jurados, el profesor Miguel y el profesor Javier Ferreira. Y bueno, en las observaciones están las categorías y bueno, por eso hice énfasis en los referentes conceptuales. Y en referencia a la pregunta sobre las representaciones sociales y la estructura semiótica social, ejemplo de ello es este trabajo. Encontramos que el anime en sí mismo tiene décadas, tiene años de 1900 y existen variaciones. Y es más, la mayoría de los mangakas, que son aquellas personas que realizan, que construyen el manga como primera instancia para después convertirlo en un anime, son sociólogos, son filósofos. No solamente en el anime Naruto Shippuden encontramos Van Helsing, es uno de los
y es uno de los animes, Evangelio, es uno de los animes que tiene más categorías para analizar filosóficamente y desde el psicoanálisis. Entonces, una representación social es esa, de que el anime no solamente es una animación, contemporáneamente ha sido utilizado para estudios, no solamente, en este caso, en el de Luis Vidal, como una tesis de comunicador social, de elemento de transculturación, en el mismo anime Naruto Shippuden, pero en el país Perú, y encontramos otra representación semiótica de cómo el anime es analizado desde la tecnología y la filosofía, que es la tesis doctoral de la filósofa Alba Torres, el anime como dispositivo pensante entre identidad, cuerpo y tecnología. Entonces, encontramos que esta representación social de estudios académicos han sido una catapulta para que el anime no solamente sea una animación que vemos como entretenimiento, sino que hay elementos sociales y culturales y filosóficos que podemos estudiarlo para poder trascender la academia. Entonces, en Latinoamérica encontramos el anime de Doraemon. Podemos replicarlo socialmente. Encontramos que el gato cósmico tenía una serie, un bolso con un fondo totalmente que tú sacabas absolutamente cualquier tipo de objeto y tú encuentras, yo le digo a mis madres, a dos, mi maestra y a mi madre Nilsa, que es la biológica, que uno de sus bolsos es como si fuera un gato cósmico, el bolso del gato cósmico, porque tú sacas absolutamente todo y es como si no tuviese fin. Entonces es una representación social desde los roles sociales que comúnmente hacemos cotidianamente a estudios académicos. Y es más, encontramos que también una representación social, esos imaginarios sociales, valga la redundancia, que se tienen contra las personas que consumimos el anime. Personas que somos estudiosas, que somos trabajadoras y que muchas veces piensan despóticamente de aquellos que consumimos el anime, que creen que somos personas que no hacemos absolutamente nada por nuestras vidas, son personas que son vagas, son personas que son distantes, son personas que están llenas de soledad, son personas que no tienen pareja, que no tienen familia, que se adentran en un cuarto. Entonces también una representación social, es una representación de una identidad, de un reconstruir el ser humano. Y bueno, encontramos que esa representación social en Japón, que era despótico, aunque tuviese todo el mercado por la serie de homicidio que hubo, luego es catapultado por el mismo ministro. Entonces, tanto la cosmovisión que tiene la identidad del otaku en Oriente como en Occidente es un ejemplo de estructura semiótica y es lo que llama Harris como patrón universal que comparte todas las culturas. Compartimos creatividad, compartimos ideologías, compartimos valores éticos, religiosos, estéticos, cognitivos, compartimos la forma de administrar un poder político, social, compartimos los mecanismos mínimos de supervivencia, es decir, que a diferencia de las culturas, encontramos en el anime estos elementos que repercuten en el día a día. Entonces, es una representación social, no solamente en Japón, que obviamente conviven con el anime, sino en Latinoamérica. Y un ejemplo, profesor Javier, al auditorio y el profesor Miguel, es lo que encontramos en Barranquilla y en Medellín o en Bogotá, que la cosmovisión del anime difiere de la localidad. Y eso mismo es una propuesta de este trabajo, que esta representación social, este trabajo académico repercuta en esta animación que no solamente es oriental, sino que se alimenta de diferentes culturas, que estos imaginarios sociales no repercutan en todos los consumidores, que no repercutan en
el vestuario, en las herramientas que utilizamos en nuestro convivir. Entonces, filosóficamente está el cuestionarse sobre si el anime realmente tiene incidencia como representación social, y si tiene incidencia, porque como todos los seres humanos, siempre necesitamos un reconocimiento, porque los seres humanos somos sociales por naturaleza. Entonces, por eso se recrean estos subgrupos que comparten estas cosmovisiones, y sobre todo una cosmovisión que es totalmente oriental y que inciden en nuestros valores morales. Entonces, sí es una representación social, no solamente en Oriente, sino también en Occidente, y prueba de ella es mi trabajo de grado y las mayorías que están haciendo. Es más, el anime, aunque sea clásico, son poquitos los trabajos que realizan sobre animación, porque no lo consideran realmente carente de significado, pero es allí donde está el reconocimiento de estos elementos culturales. Gracias. Muchas gracias, mi querida maestrante Gina Buzón. No se escucha nada, profesor Fidel. Gracias, mi querido doctor Javier Ferreira. Muchas gracias, Gina, por tu sustentación. En vista, pues, que ya escuchamos a nuestros queridos jurados, damos la palabra aquí a esta audiencia, a alguno que quiera participar. Sí, solo sí que sea magíster, ¿no? Mínimo magíster. Entonces, quien quiera participar, levante la mano. Con mucho gusto le doy la participación. El profesor Nino Rosanía. Profesor Nino Rosanía tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Primero... Antes de dar la palabra a Nino, profesor Fidel, discúlpeme, yo tengo un compromiso ahora y deseo saber cómo vamos a hacer para emitir el concepto. Sencillo. Yo le daría al profesor Miguel Romero Moret su WhatsApp y ustedes dirimen cuál es la calificación de la tesis. Sí, por favor, páseme el número para hacer la calificación y tenerla de inmediato, profesor Fidel. Con gusto. Maestro Fidel, yo también debo retirarme. Tengo otro evento académico. Bueno, entonces, Nino, si es breve, por favor, gracias. Están deshabilitados todos los micrófonos. La profesora Dayana deshabilitó todos los micrófonos. Ya le habilité el micrófono a Nino. Sí. Hola, buenas tardes. Gina, de antemano, gracias por tu exposición. Yo tengo varias, digamos, dudas con respecto a la tesis, desde el punto de vista conceptual, que obviamente me gustaría intercambiar ideas contigo. Desde luego espero que esto no tenga ninguna incidencia, digamos, en la toma de decisiones, que me imagino ya está más que tomada por parte de tus lectores. Pero para empezar, desde el título de la tesis me parece bastante confuso en la manera en cómo está redactado, ¿no? Porque lo que me parece a mí es que, tal como está planteado, el silencio propiamente no es una herramienta. El silencio es una estrategia discursiva, y tal como tú muchas veces lo reiteraste en tu exposición como herramienta, etcétera, me parece que está mal enfocado allí, o por lo menos mal conceptualizado, en el sentido de que es una estrategia discursiva, pero al mismo tiempo no es un acto comunicativo del dolor. Es decir, no es cierto que el silencio sea un acto comunicativo del dolor. Y si fuera así,
Entonces me sorprende que en la tesis no sea tratado como un acto comunicativo, es decir, como un acto de habla. En ese sentido, cuando te refieres a los aspectos conceptuales del dolor, queda por fuera nada más de tu trabajo toda esta parte pragmática de la comunicación, incluso en tu acepción de receptor, y eso lo que me deja entrever es que solo apelas al modelo del código, lo que se conoce como el modelo del código en comunicación. Es decir, el mensaje... Perdón, disculpa, es que esto es una sustentación de maestría, esto no es una conferencia. Entonces a mí me parece que el protocolo debemos ajustarlo, coordinador, porque primero deberíamos escuchar la evaluación de los jurados que ya están comunicándose y que si nos queda un espacio posterior a eso, se pudiera dar una discusión, y creo que debería ser otro escenario porque nunca se había visto en una sustentación de la maestría que, pues, que se tomara no como una sustentación, sino como una disertación, conferencia o participación en un congreso, en un foro. Y esto lo digo no solo como directora del trabajo, sino además lo digo como miembro del comité curricular de la maestría en filosofía. Entonces, yo sí pido, por favor, que nos atengamos a los protocolos establecidos, Fidel, porque me parece que debemos esperar el concepto. Disculpa, Dayana, en vista que hay una gran audiencia y que nosotros convocamos, que esto es una cuestión pública, sí se permite la participación de alguno que quiera hacerlo. No, Fidel, lo siento, pero aclaro, aclaro. Pero me parece a mí que esto hubiera sido interesante. Yo pienso que si invitamos al público, entonces de lo contrario, nos veremos hacer la sustentación con los respectivos jurados. Es que sigue siendo público, Fidel. O sea, sigue siendo público porque el público está. Habían 227 personas. Y terminamos ya mientras que yo escucho el jurado. Sí, porque bueno, si no, imagínate, si no me pueden dar la palabra a mí como directora, pues menos debe tener la palabra el público. Y eso es lo que se ha estilado en esta facultad. Yo cedí la palabra y se respeta aquí el protocolo. Cedí la palabra y alguien está hablando. Pero si sale a defender la pregunta, entonces cortemos esto. Escuchemos al jurado. Sí, por favor, gracias. Profesor Miguel Moret, tenga usted la palabra de la evaluación. Profesor Miguel, active el micrófono. Sí. Mire, doctor, a mí me parece que la tesis debe ser aprobada sin problema con el nivel de meritorio. Y con la expectativa de que la nueva magíster pueda
en sus siguientes proyectos de investigación, insistir en la parte analítica, hermenéutica, interpretativa, en un sentido, y que por otra parte también trabaje en la fundamentación epistemológica de sus supuestos. Entonces, no, a mí no me queda ninguna duda que debe ser, que es una tesis meritoria. Yo felicito a Gina, felicito a la doctora Dayana, al maestro Ferreira por su análisis, y claro, a usted y a la Escuela de Filosofía. Están haciendo un estupendo trabajo. Muchas gracias, doctor Miguel Romero Moret. A continuación, leeré el acta de sustentación. Barranquilla, a los 4 días del mes de febrero del año 2022, en la sala virtual de la Facultad de Ciencias Humanas, siendo las 3 de la tarde, se realizó la sustentación del trabajo de grado, El silencio como acto discursivo del dolor, análisis filosóficos en el anime Naruto Shippuden, en la personificación de Pain Nagato y Naruto Uzumaki, por parte de la maestrante Gina Marcela Buzón Portillo, identificada con cédula de ciudadanía 1-140-836-689 de Barranquilla, para adoptar el título de magíster en filosofía. Luego de escuchar la disertación y respuesta de la estudiante sobre su trabajo de grado, los profesores Javier Ferreira Ospino y Miguel Romero Moret, jurados, deliberaron y evaluaron el trabajo como meritorio. Firman a continuación los jurados Javier Ferreira Ospino, Miguel Romero Moret, Diana La Rosa, directora, el coordinador Fidel Alejandro Ginás Zurita y el decano de nuestra facultad, Luis Alfonso Alarcón Meneses. Así que... Profesor Fidel. Profesor Fidel. ¿Sí? ¿Quién alzó? Por favor, solicité que alzara Javier. Javier Ferreira. Sí, Javier. Sí, quería complementar el concepto del otro jurado. Hágale, profesor, como usted dijo que ya se iba porque tenía la... Sí, es que no podíamos irnos sin antes como jurado emitir el concepto. Ya el profesor emitió sus consideraciones. Quiero simplemente decir que hemos compartido los dos jurados, creo que el mismo concepto, no nos hemos puesto de acuerdo, cada uno tuvo la oportunidad individual de leer el trabajo y queremos resaltar, ojo, queremos resaltar porque un trabajo es meritorio cuando su calidad, cuando la calidad del texto, la calidad de la escritura en filosofía, así lo amerita. Hemos hecho unas observaciones que creemos son constructivas para la maestrante, pero queremos resaltar ese dominio del tema, ese bagaje con que expuso y disertó, y simplemente lo resaltamos con una nota de meritoria, pero también como un espaldarazo para que siga profundizando esas categorías que ahora ha descrito y que esperamos ella pueda profundizar en un nivel más adelantado, un nivel superior de formación académica. Eso es lo que tiene que decir. Muchas gracias, profesor. Sí, como se habían puesto de acuerdo, yo pensé que la conclusión la sacaba el profesor Miguel Romero. Sí, Moreno. Sí, nos pusimos de acuerdo. Muy ampliado, pero también atendiendo a tu protocolo de que te retiraba y necesitaba la presencia del profesor Moret. Bueno, listo, entonces nos queda más que desearle a Gina felicitaciones y un fuerte aplauso, pues, digamos, simbólico, pues, ya sea con las palmas de las manos ahí en la parte virtual. Felicitaciones, Gina, y muchas gracias, mis queridos
colegas Miguel Romero Moret, Javier Ferreira Ospino, la directora Dayana de la Rosa, de nuevo a Gina por la disertación, y a Nino, pues que se le cortó la pregunta, tendrá la oportunidad pues de dialogar con Gina. Así que muchas gracias por haber participado. Me siento muy contento en calidad de coordinador de la loable asistencia de la tesis de defensa de Gina Buzón. Bueno, un fuerte abrazo, pues. Muchas gracias. Gracias, felicidades, Gina. Gracias a todos. Gracias al profesor Miguel, profesor Javier, profesor Fidel. Para mí es un honor tener tan significativa asistencia virtual de mis estudiantes, colegas, profesores, académicos que están asistiendo, porque bueno, es un tema innovador, es un tema que por lo menos aquí en Latinoamérica es muy difícil que se atrevan a trabajar el anime. Acepto sobre las observaciones, sí, cuando leí el concepto de los dos jurados, del profesor Miguel y del profesor Javier, esas observaciones las he tenido en cuenta en unos capítulos que estoy trabajando para ser publicables y espero que puedan seguir puliéndose. Los recibo gratamente. A Nino, no, quiero decirle que va a haber suficiente espacio para seguir dialogando. Y bueno, quería agradecerle al profesor Alarcón, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Humanas, porque bueno, me sirvió de insumo académico el poder tener una lectiva dedicada exclusivamente al anime y poder profundizarla, poder erradicar o cuestionar estos imaginarios sociales sobre el anime y trabajarlo con mis estudiantes de toda la universidad. Y sobre todo, es una tesis sobre el dolor y literalmente, como les dije anteriormente, es una tesis que estuve exponiendo, estuve suprimiendo y muchas veces mis emociones para poder seguir exponiendo esta tesis por la partida de mi padre. Y me quedo con las palabras del profesor Fadul, que me dio, digamos, los insumos, le agradezco a él, los insumos teóricos y preliminares y vivenciales sobre el dolor como médico, porque me dijo unas palabras y fue: siempre que vamos a trabajar el dolor debemos saber en sí cuál es tu dolor. Y el dolor nos hace niños, y es cierto, o sea, quiero cerrar con eso, el dolor es aquello que nos humaniza. Y es una tesis sobre el dolor y el anime, y bueno, se lo dedico a mi padre en primera instancia, porque bueno, no está en estos momentos, a mi profesora Dayana de la Rosa, que estuvo siempre allí de la mano hasta las últimas instancias, apoyándome, guiándome, y bueno, y a todo el público. Entonces, mis más sentidas gracias, significativas, abrazos virtuales. A mi madre que está aquí al lado, que está celebrando más mi meritoria que yo. Y bueno, agradezco que este trabajo sea valorado. Y bueno, mil gracias por todo, profesor Fidel, profesor Miguel, profesor Javier y mi estimada maestra, mi hermano que siempre me decía: ¿y para cuándo la tesis? Aquí está la sustentación de la tesis. A mi sobrina, que bueno, yo le llamo mi filosofía, que es aquel sustento que me dice el cuestionarme, es aquello que me dice aquella imaginación de cuestionarse en sí mismo sobre las preguntas de la vida, las preguntas que yo tenía sobre el dolor y el silencio. Cada vez que yo la veía con la inocencia me impulsaba a seguir. Y es cierto, los filósofos realmente somos niños y niñas, entonces quería agradecer estas palabras. Bueno, muchas gracias, Gina. Bueno, a todos un fraternal abrazo y muchas gracias por escuchar.